Bienvenido a la sesión académica de la Asociación Federal de Terapeutas Respiratorios AFTR. Hoy abordaremos el tema, ¿cómo interpretar la capnografía volumétrica? La sesión será impartida por la colega Cristina Quintero, terapeuta respiratoria certificada colombiana. Bueno, el día de hoy entonces vamos a hablar de cómo interpretar la capnografía volumétrica. Recordemos que la capnografía volumétrica se define como la medición continua y no invasiva de la concentración de dióxido de carbono en un tiempo. Este va a ser el volumen exhalado, ¿ok? Entonces, la capnografía volumétrica nos habla del volumen de CO2 y vamos a tener en cuenta la medición de esta capnografía gracias al ETCO2 que lo medimos en tiempo. Esta concentración alveolar de CO2 es el resultado del metabolismo, el gasto cardíaco, la perfusión pulmonar y la ventilación. Estos cambios de concentración de CO2 van a reflejar la codificación de cualquiera de estos factores. Entonces, si se altera mi metabolismo, se altera la concentración en volumen del CO2. Si tengo un cambio en el gasto cardíaco, recuerden que el gasto cardíaco es el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Si cualquiera de estos dos se afecta, vamos a tener un cambio en este valor de CO2 a nivel de volumen. Si la perfusión cambia, tendremos cambios a nivel del CO2 con respecto al volumen. Para hablar del CO2 o de la capnografía volumétrica, tenemos que conocer la cinética del CO2. El uso de la capnografía volumétrica va a depender del conocimiento fisiológico sobre esta cinética del CO2. A su vez, esta cinética va a depender del metabolismo celular y del gasto cardíaco, donde se van a involucrar estas tres condiciones que como son la producción del CO2, el transporte de CO2 y la eliminación del CO2. Entonces, recuerden que la producción del CO2, una vez tengamos el metabolismo celular, va a ser el reflejo de los desechos de esta célula. Esta es la producción de CO2. El transporte pues va a ser gracias al torrente sanguíneo venoso y la eliminación se va a producir, y la eliminación se va a producir en la parte respiratoria gracias a la difusión de gases. La difusión de gases llega nuestra sangre venosa rica en CO2 y gracias a ese intercambio vamos a eliminar este CO2 y tener una sangre arterial rica en oxígeno y pobre en CO2, la cual una vez llega a nivel celular después del metabolismo se va a enriquecer de CO2 y se va a empobrecer de oxígeno y vuelve la cadena, el ciclo de la cinética del CO2. Cuando hablamos de CO2 tenemos que hablar de la relación BQ. ¿Qué es la relación BQ? La relación BQ no es más que la relación entre la ventilación y la perfusión. Para poder lograr una adecuada ventilación, nosotros requerimos de tener un nivel de perfusión, es decir, que tener un vaso sanguíneo que esté permeable y que me permita el tránsito o la circulación de sangre venosa que va a llegar rica en CO2 y pobre en oxígeno, para que después de la difusión, esta sangre salga a nivel arterial, rica en oxígeno y pobre en CO2.
Y vamos a necesitar de una ventilación, es decir, de un pulmón, que su unidad funcional es un alvéolo, el cual esté completamente abierto y que tenga un volumen de gas rico en oxígeno, pobre en CO2, que me permita, después de la difusión, tener estos gases óptimos a nivel arterial. Como ustedes ven, tenemos 3 dibujos de 3 alvéolos. El primer alvéolo, donde tengo un BQ igual a 0, vean ustedes que tengo un problema a nivel de ventilación. Es decir, tengo un chun, tengo algo que no permite que ingrese este volumen de gas y que por ende no puedo tener en el volumen del gas en este alvéolo rico en oxígeno y pobre en CO2 para realizar la difusión con esta sangre venosa. En el de la mitad, que tiene marcado con el número 1, tengo un BQ igual a 1, es decir, que tengo un alvéolo lleno de gas, rico en oxígeno, pobre en CO2, y a la vez tengo un vaso sanguíneo permeable y me va a permitir realizar ese intercambio gaseoso. En el primer alvéolo, que está marcado con el número 3, fíjense que aquí tengo un vaso sanguíneo permeable, que tengo una sangre venosa que viene al intercambio gaseoso y sale una sangre arterial con oxígeno cargado y con un barrido de CO2 en su composición. Y el tercer alvéolo, que está marcado con el número 2, fíjense ustedes que la relación BQ es infinita. ¿Qué pasa en este alvéolo? Este alvéolo está rico en un gas que tiene una concentración de oxígeno adecuada, alrededor de 100 milímetros de mercurio, pobre de CO2, alrededor de 40 milímetros de mercurio, pero esta sangre venosa que debe llegar a este capilar para generar un intercambio gaseoso no tiene sangre, no me permite el paso de la sangre, algo lo está obstruyendo y no tengo cómo hacer este intercambio gaseoso. Entonces, este alvéolo, pues, ¿qué va a pasar? A medida que ingresa volumen de aire rico en oxígeno, este oxígeno se va a ir aumentando por encima de 100. ¿Y qué va a pasar con el CO2? Que de hecho en un alvéolo normal tengo un CO2 aproximadamente de 40, pero al estar barriéndome ese CO2 y enriqueciendo de oxígeno, voy a llegar a CO2 de 0 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque no tengo un torrente sanguíneo para realizar esa mezcla de gases gracias a la difusión. Y por eso el resultado va a ser un número infinito. Todo esto que no me permite tener una relación BQ, pues van a ser espacios muertos que se generan a nivel pulmonar. Hay 3 conceptos que salen cuando hablamos de espacio muerto y es muy importante conocerlos. El primero de ellos es el espacio muerto anatómico. Recuerden que el espacio muerto anatómico es el espacio donde las estructuras anatómicas no tienen la función de intercambio gaseoso, solamente funcionan como transporte de CO2. ¿Cómo son las vías aéreas superiores? La tráquea, bronquios, fuentes, sirven solamente de camino del gas rico en oxígeno y pobre de CO2 para llegar a las partes distales donde voy a tener un intercambio gaseoso. También aparece un término que se llama espacio muerto alveolar. Son aquellos alvéolos que por algún motivo no son funcionales
o no realizan su función de difusión. Por ejemplo, en un alvéolo que está cerrado por cualquier motivo y no tiene un volumen de gas rico en oxígeno, pobre en CO2, para realizar este intercambio gaseoso, pues es un alvéolo que tiene un espacio muerto. ¿Mm? ¿Y espacio muerto de qué calibre? Alveolar, porque es en el alvéolo donde no puedo realizar esa función. Este otro alvéolo que está rico en oxígeno, pobre en CO2, no tiene perfusión. Entonces también es un espacio muerto porque no tengo cómo realice su función de intercambiar estos gases. Y la sumatoria del espacio muerto alveolar y espacio muerto anatómico me da como resultado un espacio muerto fisiológico. Estos términos son súper importantes que ustedes los entiendan cuando están analizando una capnografía volumétrica. Aquí encontramos la fórmula para hallar espacios muertos. Entonces, estos son dos personajes que hablaron y sacaron fórmulas que me establecen cómo conocer un dato del espacio muerto a nivel alveolar. Entonces, el grupo del doctor Bors, entonces nos habla que la presión alveolar de CO2 menos el PEDCO dividido la presión alveolar de CO2 es igual al espacio muerto. Recuerden que para ello pues necesitamos analizar cuál es la presión alveolar de CO2. En cambio, el grupo del doctor Engroff, entonces él dice la presión alveolar de CO2 va a ser muy parecida a la presión arterial de CO2. ¿Por qué? Porque la presión del alvéolo se va a semejar, va a estar muy parecida a la presión que yo voy a encontrar en la arteria. Es decir, en la sangre que va pobre en CO2 y rico en oxígeno. Entonces es así como él establece la fórmula que la presión arterial de CO2 menos el PEDCO dividido la presión arterial de CO2 es equivalente al espacio muerto. Y es por eso que en las tecnologías de ventilación mecánica que ustedes tienen en sus unidades de cuidado intensivo, cuando manejan la capnografía volumétrica, debemos incluir un dato súper importante para esta medida, que es la presión arterial de CO2, porque internamente el equipo en su software tiene estas fórmulas matemáticas y luego nos va a reportar el porcentaje o el volumen del espacio fisiológico. Recuerden, espacio muerto fisiológico es igual a espacio muerto anatómico más espacio muerto alveolar. Entonces, en la capnografía volumétrica vamos a establecer 3 fases. Recuerden que si nosotros tuviéramos la gráfica real del CO2, el CO2 está saliendo de la vía aérea, la curva que se presenta debería ser negativa, pero por cuestiones de análisis y visualmente hablando, pues las marcas de los ventiladores la han dejado de forma positiva, pero recuerden que la meseta del CO2, tanto en ETCO2 en tiempo como en capnografía volumétrica, mi paciente está expirando, está sacando un flujo de gas. Es la meseta del flujo que salió del paciente, ¿ok? Entonces aquí identificamos 3 bases. La primera fase
es la fase donde inicia la salida del CO2 de la vía aérea del paciente y me va a reflejar el espacio muerto anatómico. Luego voy a tener una pendiente. Esta pendiente está iniciando el descenso del CO2 a la salida de la vía aérea del paciente y me va a reflejar el CO2 que tengo a nivel alveolar. Y la meseta propiamente dicha, que va a ser la salida de todo ese CO2 que tengo en la vía respiratoria. ¿Ok? Es decir, a nivel de todos los alveolos. Cuando ustedes introducen el valor de la presión arterial de CO2, es decir, del CO2 en gases arteriales, este es el techo de ese valor, presión arterial de CO2. Luego el equipo me está midiendo el ETCO2, es decir, el CO2 expirado de mi paciente gracias al sensor de capnografía que tenemos puesto en el equipo. Este diferencial entre la presión arterial de CO2 y el PEDCO, este gradiente de presión, es el que me va a determinar estos espacios muertos. El primer espacio muerto anatómico y el espacio muerto alveolar. ¿Y quién tiene todo ese volumen de CO2 que está mi paciente expirando? Pues es todo el área bajo la curva que tengo en mi capnografía volumétrica. Las curvas, para hacer un análisis de la capnografía, nos indican algunas patologías o nos orienta a un diagnóstico de los pacientes. Fíjense en ustedes que esta curva puntiaguda es como debería ser la curva del PEDCO, es decir, la salida del CO2, la curva plana a nivel de línea base, la pendiente del CO2 que está saliendo de la vía aérea del paciente y la meseta que me refleja todo el CO2 a nivel alveolar. Cuando yo tengo un desplazamiento hacia la derecha, quiere decir que estoy aumentando ese espacio muerto. Fíjense en ustedes, aquí tengo esto de espacio muerto. Si la curva se inclina, todo esto hace parte de aumento del espacio muerto. Y esto es provocado por el PIB. Cuando nosotros colocamos demasiado PIB en el paciente, no hacemos una adecuada titulación de PIB, podemos llevar a mi paciente a aumento de espacios muertos. Y esto se debe a que voy a ocasionar disminución en la perfusión a nivel pulmonar, porque tengo esos alvéolos muy llenos de aire, me están oprimiendo todos estos capilares y no me va a permitir una adecuada difusión de gases. Fíjense en esta gráfica, lo que se hizo fue disminuir el nivel de PIB, optimizar el PIB que mi paciente tiene y logramos una pendiente diferente una vez reducimos el PIB. Aquí tenemos otra gráfica. Esta gráfica es de un paciente con EPOC, es decir, un paciente que de entrada tiene un auto-PEP. Entonces, estos pacientes tienen una prolongación en la segunda fase de la curva del capnograma y obviamente tiene un aumento del PEDCO, es decir, un aumento del CO2 al final de la expiración. Y fíjense en ustedes cómo persiste la elevación de esta segunda fase y la meseta que debería generarse, esa meseta se pierde.
en estos pacientes con EPOC. Tenemos otra gráfica. Fíjense ustedes qué está pasando acá. Miren donde tengo el PEDCO normal. Fíjense ustedes cómo la segunda fase no llega a la altura que debe llegar, y entre el PEDCO normal y el PEDCO de este paciente tengo un aumento importante de ese espacio muerto. Y esto es muy clásico verlo en los pacientes que tienen una embolia pulmonar. Y es importante resaltar esto porque son pacientes que este cambio es súbito. Este cambio, puedo tener una curva normal. Mi paciente salió de cirugía, una cirugía grande, y está cursando con un embolismo pulmonar, y de repente me aparece esta curva en la capnografía volumétrica. Otra curva que podemos ver cuando estamos analizando el capnograma volumétrico es esta curva donde en la meseta, fíjense ustedes, que tiene una forma cóncava y la punta como hacia arriba del PEDCO. Esto es clásico de los pacientes que tienen aumento en la resistencia de las vías aéreas. Pues hoy en día ustedes saben que todo se basa en la evidencia científica y que los procesos y protocolos institucionales deben tener estas evidencias para poder sumarlos a la labor diaria con los pacientes. Este es uno de los artículos que salió, este es del 2013, del Grupo Médico de Perú, donde ellos ven cómo la capnografía volumétrica es una excelente herramienta para evaluar la ventilación alveolar en tiempo real, en tiempo actual, en los pacientes con SDRA, y es un factor de pronóstico en estos pacientes. Entonces ellos utilizan el espacio muerto dividido el volumen, que no es más que la presión arterial de CO2 menos el PEDCO, dividido la presión arterial de CO2. Recordemos que el espacio muerto fisiológico es igual al espacio muerto alveolar y al espacio muerto anatómico. Cuando nosotros tenemos esta relación de espacio muerto sobre volumen tidal, si tenemos un paciente que tiene espacio muerto anatómico y cero espacio muerto alveolar, esta relación debe estar por debajo de 0.4. Luego, el pronóstico de estos pacientes con SDRA pues es buena, porque no tengo un aumento del espacio muerto alveolar. Pero en estos pacientes que normalmente tenemos con SDRA en las unidades de cuidado intensivo, tenemos un aumento importante del espacio muerto alveolar, que lo que vamos a ver reflejados nosotros en el capnograma es un aumento del espacio muerto fisiológico, que es la suma del alveolar más el anatómico. Y cuando esta relación del espacio muerto sobre volumen tidal es mayor a 0.65, está asociado a un aumento de la mortalidad de los pacientes con SDRA. ¿Por qué? Porque tengo más del 50% del tejido alveolar con espacio muerto, espacio que no está funcional para el intercambio gaseoso. Entonces, fíjense ustedes cómo es de importante instaurar capnografía volumétrica dentro de las unidades de cuidado intensivo, especialmente aquellas donde nuestro core de la unidad tiene un gran porcentaje de pacientes con SDRA. Esta es la capnografía que ofrecen nuestros ventiladores NKB 550. Fíjense ustedes
que debemos ingresar el dato de la presión arterial de CO2 y el algoritmo interno del equipo nos va a permitir conocer el valor del espacio muerto. Y de esta forma, conociendo el volumen tidal del paciente, podemos hacer la relación del volumen del porcentaje del espacio muerto fisiológico dividido el volumen tidal y conocer esta relación y poder establecer un pronóstico en nuestros pacientes con SRA. ¿Qué podemos concluir? Que la capnografía volumétrica requiere conocimiento de los principios fisiológicos que involucran la cinética del CO2, especialmente la relación BQ, que es necesario saber identificar, calcular y familiarizarse con los conceptos del espacio muerto fisiológico, alveolar y anatómico. Que cuando se utiliza en todo su potencial, la capnografía volumétrica proporciona una gran cantidad de información sobre la eficiencia de la ventilación mecánica, sobre el intercambio gaseoso a nivel alveolar, sobre la estabilidad hemodinámica de nuestro paciente, especialmente a nivel de perfusión pulmonar, sobre la relación BQ que tiene mi paciente con su condición patológica. Estoy evaluando cómo está el metabolismo de este paciente y también algo súper importante es que me va a permitir tomarlo como herramienta para hacer una programación individualizada del PIB, es decir, programar el PIB adecuado para cada paciente. Nos brinda además información relevante sobre el pronóstico del paciente con SRA. Entonces, es importante incluir estas herramientas que nos van a ayudar al día a día de nuestros pacientes en terapia intensiva. Muchas gracias